a la unidad 1. Ahí lo que podía hacer es sacarme de la pantalla para... No me pida tanto avance tecnológico. ¿Qué debo hacer? No, ahí estamos. ¿Está presentando lo tuyo? ¿Ahí se ve o no? Sí, sí se ve. A ver, agrándalo para ver si podemos verlo grande. Sí, está perfecto, se ve bien. Ya. Y ya está grabando. Ya, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre Alicia para el dolor. ¿Qué es la mnemotecnia? Se define como un sistema sencillo utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres, números que no pueden recordarse fácilmente. Ya. La mnemotecnia Alicia es un método sencillo que se utiliza para recordar los aspectos que se deben abarcar en el interrogatorio con referencia a la semiología del dolor. En la mnemotecnia Alicia, los aspectos que deben abarcarse en la semiología del dolor es que cada sigla tiene un significado y lleva una secuencia. Entonces, la letra A sería la aparición, cuando inició el dolor, la fecha y la forma. La L, la localización, donde le duele. El paciente puede señalar el segmento donde le duele. La I sería la intensidad, cuánto le duele. Acá se pueden utilizar escalas, por ejemplo, la de EVA y la escala análoga de visualización. La C, carácter o cualidad, cómo le duele, cómo es el dolor, si es un dolor sordo, punzante, quemante o calambre. La I, la irradiación, el dolor se le dirige hacia otro lado o trayecto. La A de atenuante o agravante, con qué disminuye o alivia el dolor o con qué aumenta el dolor. Y otro dato extra es que se puede utilizar, utilizar sería frecuencia o la duración, cuánto tiempo lleva con ese dolor o la patología y cómo ha ido evolucionando. Muy bien, chicos. Ya. Entonces dejen anotar los nombres de la gente que hizo la presentación, no la alcancé a anotar, ahí estaban al principio. Vuelvan a compartir la presentación para anotar los nombres de la integrante y poder cerrar ahí lo que tenían que hablar acá. Pero presenten de nuevo, Anaí, presenta de nuevo. Voy. Muestra la pantalla, la Anaí, Mireya Cortés y la Paola Márquez, ya. Entonces, bueno, avanza la diapositiva yo más que nada para resumir lo que ustedes hablaron, que estaba súper bien. Bueno, entender que la mnemotecnia al fin y al cabo es un sistema sencillo para poder recordar ciertas cosas o secuencias de datos, y en este caso principalmente asociado a la entrevista del dolor, ¿cierto? La siguiente. Entonces, en el caso de la mnemotecnia Alicia, principalmente cada una de las palabras que conforman la palabra Alicia tienen relación a un interrogatorio en relación con el dolor. Y aquí, Anaí, yo te pido la pantalla a ti, bueno, porque al final eso está bien, pero voy a hacerlo más simple con la mía. Entonces, cancelo tu compartir y comparto ahora yo. Y principalmente Alicia significa esto, chiquillos. Es lo que les estoy mostrando. Entonces, la mnemotecnia de Alicia, y que ahora ustedes, me imagino que están viendo, ¿sí? Principalmente la A corresponde a la aparición del dolor, la L de localización, la I de intensidad, tal como dijeron, principalmente se puede medir a través de la escala visual análoga o la verbal. Las características del dolor, si tiene irradiación, y la A, que principalmente corresponde a la atenuante o la agravante, ¿cierto? Ya, pues, súper bien Anaí, Mireia y Paola, creo que lo explicaron de una manera muy sencilla. Les encargo que me puedan compartir esa presentación, me la puedan mandar para yo poder después agregarla a lo que es la presentación mía y cuando ya les cargue todo. Yo hoy día no le alcancé a terminar de revisar la prueba, pero porque ayer tuve clase en la noche, entonces hoy día no tengo clase en la noche y por lo tanto hoy día voy a trabajar en la actualización de la plataforma, principalmente en las clases de la próxima semana, y además ahí voy a terminar de revisar la prueba, la parte de desarrollo que me falta.
Entonces seguimos con la segunda presentación, que es la del... que no, ya, como no son temas que yo manejo muy bien, de hecho por eso lo hice disertar, uniríamos con la del chico que habló recién, con el Felipe Díaz. Felipe, ustedes entonces ahora de lo que tienen que hablar. Hablando en el chat, creo. Perfecto, dice. Yo esto no, yo lo que le mandé de tarea no lo había. Ayer cuando me puse a leer sobre el dolor, lo primera vez que lo escuchaba. Y por eso se lo mandé ahí a hacer la tarea. Profe, ¿se ve? Hasta el momento todavía nada, por lo menos yo no veo nada. No, todavía no compartes pantalla. Ahí está. A ver. Ahí se ve. Ahora sí se está compartiendo. PyNat. Ustedes tienen que hablar de PyNat. ¿Se ve la presentación, profe, no? Sí, está ahora perfecto. Agrándalo nomás para que se vea con mayor detalle. Ya, bacán. Ahí está. Ya, y le dan nomás. Dejen escribir los nombres les voy al final dar 3 décimas a cada uno de los grupos para la prueba. Vale. Fernando Tapia, Felipe Díaz y la Catalina Santibáñez. Ya, comencemos, no vaya a escribir los nombres. Muy buenas tardes a todos. En esta presentación nos tocó hablar de la valoración de dolor de PyNat, que tiene que ver con los pacientes con demencia o que tienen poco vocabulario o no pueden expresarse verbalmente, principalmente. Muchos pacientes no van a poder expresar sus emociones o sensaciones respecto a lo que es el dolor. Entonces, por eso se hizo este tipo de escala que tiene que ver con gestos más que con propias palabras de la persona. Entonces, como dice acá, la escala Pine Assessment. Felipe, una consulta, ¿esto podría solamente ser usado para los pacientes con demencia o podría ser utilizado, por ejemplo, un paciente que tuviera las características de ser sordo o mudo y que no puede comunicarse de manera verbal? Claro, como dice acá, valora el dolor en personas con trastornos de comunicación y demencia avanzada. Ya, genial, vale. Entonces, abarca lo que es la parte cognitiva, psicomotora también. Muy bien. Ahora les dejo con mi compañero Fernando Tapia. Ya, hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, yo les decía los objetivos, que es... Ah, se cambió. Ahí está. Ya. Espera un momento. Ahí se está viendo el objetivo, ya está viéndose la pantalla. Ahora sí, ahí lo veo. Ya. Es decir, adaptar y validar la escala PyNat en pacientes hospitalizados con trastornos neurológicos y pacientes oncológicos. Ya, en situación de últimos días con dificultad para comunicar el dolor de forma verbal y motora. ¿Ya? La segunda parte es evaluar el impacto de una intervención formativa a enfermedades en la utilización de la escala PyNat en pacientes adultos hospitalizados con dificultad para comunicar el dolor. ¿Y puede cambiar? Por favor? Ya aquí, buenas tardes. Buenas. Les voy a mostrar sobre una escala de valoración del dolor. Es una escala de fácil aplicación que consta de 5 elementos, que sería la respiración, la vocalización negativa, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de alivio. Y cada ítem tiene una puntuación máxima de 2 puntos, que sería del 0 sin dolor y del 10 el máximo dolor. Aquí está la tablita, que serían los 5 ítems que le dije, que sería la respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje y la capacidad de alivio, que ahí depende de la puntuación y el total que tenga el paciente, que de 0 a 4 sería un dolor leve, de 5 a 7 un dolor moderado y de 8 a 10 un dolor intenso.
Ya, según, por ejemplo, sí, un poquito atrás para hacer un resumen acá. O sea, por ejemplo, en la expresión facial, si el paciente está sonriente e inexpresivo, sería No 0. tiene punto. Sí, Claro, no tiene punto. pero si tiene muecas de disgusto o desaprobación, cuando quizás, Serían 2 puntos. claro, cuando lo movemos o lo tocamos, ahí serían 2 puntos. Y según, se saca de 0 a 2 puntos en cada uno de los ítems, y luego se suma el puntaje, y según el puntaje total que da, uno lo puede valorar como dolor leve, dolor moderado, dolor intenso. Pero lo particular de esta tabla o de este método de evaluación es que es para gente que tiene trastornos de demencia cognitiva o trastornos cognitivos, y además para pacientes que tengan problemas de comunicación, como pueden ser los sordos o los mudos, que obviamente tienen dificultades para poder transmitir el lenguaje ahí más usualmente usado. Me parece bien, súper bien. ¿De dónde sacaron la información? Creo que había otra diapositiva más. Y en la otra diapositiva salen los links donde sacamos la información. Ya, genial. Bueno, le encargo lo mismo que la Anaí, enviarme la presentación, chiquillos, por correo electrónico, pero me pareció súper claro y bien acotado. Bueno, quedaba un grupo más, que era el grupo de, no sé cuál era, pero la Anaí me dijo que había otro grupo más, y ese grupo sería el último en exponer. No sé si va a exponer sobre el WOMAC. Quedan 2 grupos, profe. Le mandé 4. Sí. Dos grupos, ya. Entonces vendría el siguiente grupo, que es el que debería hablar de la forma de evaluación del dolor, que se llama WOMAC. Sí, profe, nosotros. Ya, Ian, perfecto, presenten ustedes nomás. Yo esto no lo había leído nunca, y soy súper sincero en eso. Primera vez que escucho de la Alicia, del PAINAT, del WOMAC. De hecho, y por eso que se los di como tarea, porque nunca lo había escuchado, y parece que están bien asociados con lo que estábamos hablando ayer. Acá tiene el WOMAC, el Ian, la Nicole y la Iska. Dejen escribir los nombres, chicos, y partimos, los hago partir. Acá sería el Ian, la Nicole y la Iska. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre el WOMAC. Yo la puse las siglas en español, lo que significaba en español, porque en sí es lo que vamos a tratar. Bueno, el WOMAC en sí es el índice de la osteoartrosis de las universidades de Western Ontario y McMaster. Antes de empezar a hablar sobre el WOMAC, vamos a hablar sobre la osteoartrosis, ya que de eso es lo que se basa el cuestionario. Bueno, podemos en sí definir la osteoartrosis, ya que en sí esto se basa a que afecta toda la articulación. Sabemos que la artrosis en sí es una enfermedad de desgaste y además descomposición del cartílago. La osteoartrosis afecta a toda la articulación, por lo cual va a provocar cambios en el hueso y en el deterioro de los tejidos conectivos, en el cual se van a mantener unidas la articulación y que une el músculo con el hueso. La osteoartrosis o la es el trastorno articular más común. Se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura en una articulación. Sabemos que el cartílago es el tejido firme y elástico que protege los huesos de la articulación y que va a permitir que los huesos se deslicen uno sobre otro. Cuando este se rompe y se desgasta, los huesos se van a rozar y va a provocar lo que es dolor, hinchazón y rigidez alrededor de la articulación. Hay diferentes tipos de criterios de diagnósticos de osteoartrosis que van a ser el dolor, que es el principal, va a ser la rigidez matutina, que dura por lo cual unos 30 minutos, va a ser la limitación funcional o edad, ya que se va a dar en mayores o en pacientes mayores de 50 años, va a ser el criterio de laboratorio, ya que en este se va a basar con análisis de líquido sinovial y el criterio de imagenología. Bueno, la osteoartrosis en sí, o el WOMAC, el cuestionario de este se va a basar en la osteoartrosis de rodilla y de cadera, y eso le va a decir mi compañero a continuación. Exacto. Bueno, en la cual la de rodilla es una enfermedad incapacitante y degenerativa, la cual sus primeras manifestaciones, o las principales, son el dolor articular, el edema y la rigidez articular. Este cursa diferentes tipos de grados de limitación funcional, lo cual reduce la calidad de vida. En la de cadera, la causa de artrosis es multifactorial, y esta tiene una serie de factores de riesgo que producen inestabilidad, desviación, aumento de la carga articular y microtraumatismo. El WOMAC
Este es un cuestionario específico, que es para la artrosis de rodilla, o sea, la osteoartrosis para la de rodilla y la de cadera, en el cual se evalúa el dolor, la rigidez y la capacidad funcional. Esto es recomendado por varios organismos internacionales, lo cual está como validado para efectuar una evaluación de la enfermedad. Esto ha sido traducido en varios idiomas, ya que es como fundamentalmente como efectivo en enfermedades. Y aquí podemos ver una de las cuantas preguntas que se hacen en el cuestionario, como el andar por terreno llano, el subir o bajar escaleras, que esto va a decir cuántos puntos tiene el cuestionario. Para ver la respuesta. Perdón, Ian, ¿cuántas preguntas tiene el cuestionario? Son, a ver, 24. son 24. Profesor, si quieres, se lo explico yo ahora a continuación para que se entienda más. Sí, sí, dale. Ian, ahí está el perro, está buscando un ladrón, parece. Sigue nomás, sigue Lo que nomás. podemos decir es que el WOMAC es un cuestionario que lo diseñaron en el año 1988 y tenía como intención medir la sintomatología y la discapacidad física que era percibida por la población que tenía osteoartrosis, tanto de cadera y de rodilla, mediante una entrevista personal. Mencionaba harto partes que leímos que esa entrevista la podían realizar incluso de manera telefónica. Y este cuestionario se empleó en distintas poblaciones, como con la meniscopatía o la osteoartrosis, pero en esta última fue donde se vieron más beneficios utilizando este cuestionario. Su utilidad se basa en que tiene la capacidad de evaluar los cambios clínicos que perciben los pacientes de su propio estado como resultado de una intervención. Por lo tanto, se puede utilizar como para comparar el estado inicial y final después de una intervención. También que este instrumento se empezó a utilizar ampliamente en estudios que evalúan la efectividad de la artroplastía total de la cadera y la artroplastía total de rodilla. Su adaptación al español de este cuestionario se realizó en 1999 y después su validación fue en 2002 y a partir de este se utilizó en numerosos estudios que se realizaron en español. Lo que evalúa este cuestionario son 3 ítems, uno en base al dolor, otro en cuanto a la rigidez y el último en cuanto a la capacidad funcional. Como dolor, entendemos que es el síntoma más común y se encuentra en la articulación afectada y donde principalmente este dolor se desencadena con el uso de la articulación y se recupera ya cuando se encuentra uno en reposo. En cuanto a la rigidez, este es uno de los síntomas particulares de la artrosis y aparece luego de un periodo de reposo y también existe la rigidez matutina, como lo mencionó mi compañera en los criterios de osteoartrosis. Y la rigidez como duración siempre es corta en el tiempo y tiene como diferencia alteraciones inflamatorias. Y con respecto a la capacidad funcional, se define como las características individuales de cada persona, determinantes en su condición física, y se fundamentan en las acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria. En el ítem de dolor consta de 5 preguntas, la rigidez de 2 y la capacidad funcional de 17. Y cada ítem tiene la opción de ninguno, que se evalúa con un 0, poco con un 1, bastante con un 2, mucho con un 3 y muchísimo con un 4. Mencionaba que cada ítem se suma el puntaje por separado y no se pueden sumar en total los 3 ítems. Y aquí encontramos unos ejemplos de cómo graficaban los resultados y lo utilizan básicamente como en gráficos de barras y lo separaban por género femenino o masculino y obtenían la respuesta. Con esto después se podía comparar después de la intervención
los avances que tenían las personas. Y esa sería la presentación, profesor. Un poquito va a ser resumen. Devuélvete un poquito antes las preguntas, que las tenían ahí puestas. Esa, ahí queda, en esa diapositiva, en la anterior. No en la otra. En la otra. En esa, ya. Yo voy a intentar hacer el resumen porque lo entendí bastante bien. Bueno, el WOMAC es entonces un cuestionario que principalmente se utiliza para evaluar el dolor en un aspecto más funcional que doloroso, es decir, cómo el dolor afecta la actividad del día a día, y es principalmente está relacionado con aquellos pacientes que tengan dolor relacionado con una enfermedad que es la artrosis de la rodilla y de la cadera. Principalmente que es un cuadro degenerativo, crónico, que principalmente va a generar una serie de disfunciones en la extremidad inferior que van asociados principalmente a lo que es el dolor, la inflamación, la pérdida del rango articular, la pérdida de fuerza, y que obviamente va a terminar afectando a las actividades del día a día. Entonces, el cuestionario principalmente lo que hace es evaluar el dolor en esta artrosis de rodilla y de cadera, pero desde una mirada más funcional, es decir, cómo el paciente se ve afectado. De hecho, podría ser a través de este modelo biopsicosocial, cómo se altera no solamente las funciones y estructuras corporales, sino cómo también eso le afecta al individuo en lo que son las actividades y las restricciones del día a día. Entonces, siga la otra diapositiva, por favor. Y, bueno, principalmente mide 5 ítems que 5 preguntas están relacionadas con el dolor, 2 preguntas están relacionadas con la rigidez y 17 ítems están relacionados con la capacidad funcional. Es decir, es un cuestionario que va más enfocado hacia la capacidad funcional, cómo el dolor afecta a la capacidad funcional, obviamente en este trastorno, y cada una de las preguntas puede puntearse en 5 niveles, que es 0, que es ningún punto, y 4, que es muchísimo punto. Entonces, yo lo que tengo acá duda es cómo después tú dices si el dolor es severo o es grave. Ahí me quedé como con la duda, porque los chicos después hacían una cualificación, por ejemplo, los del cuestionario anterior. Del 0 al 4 era leve, del 4 al 8, del 4 al 7 era mediano, medio, y del 7 a 10 era alto. Acá el puntaje que obtienes tú al sumar todas las preguntas y sacar el puntaje de cada una de ellas, ¿cómo se determinaba generalizando el dolor al final? ¿Eso lo presentaron, chicos? Es que, profesor, encontramos que esta era la forma como más fácil de graficarlo y más lo utilizaban como para hacer una comparación de antes, de que si antes sentía muchísimo un 4, ahora iban a sentir un 2, que era bastante. Porque la otra parte que vi, que era como ya metía bioestadística y metía símbolos que ya nos enredábamos mucho como para poder explicarlo. Entonces, la comparación va en cómo estaba antes y cómo estaba después. Y Sí, lo utilizaban para eso, más que nada. Y no hay una utilización de los valores como clasificados, es decir, este es dolor leve, mediano, alto, como en el caso. No había. Ya, que quede claro, eso no va más que nada. Muy bien, en verdad, igual se entendió bastante y hubo una muy buena explicación de lo que era la artrosis. Así que quizá ahí habría que ver si realmente los clasifican según el puntaje, o realmente, tal como dice la Nicole, vendría solamente a hacer una comparación entre lo que es el antes y el después. Bueno, queda un último cuestionario que es también me parece súper relacionado con lo que estamos hablando, porque es un cuestionario del dolor enfocado netamente a pacientes con artrosis de cadera y rodilla, por lo tanto podría ser súper útil en el caso de que llegase ese tipo de paciente. Y en el caso del PAINAT también me pareció súper atingente a lo que hemos estado conversando ayer, porque obviamente es un cuestionario que se va a usar con aquellos pacientes que tienen dificultad de comunicación. Entonces queda el último, que es el cuestionario DN4 o DN4, que como le dicen los gringos, para el dolor neuropático. Y ahí me imagino, creo que parece que el último grupo era el del Daniel Salinas, con el Kitaro, creo que. Ese era el último grupo, parece. Sí, profe, nosotros. Bueno, muestren la presentación y nos hablan de qué se trata este cuestionario, para después seguir yo con la clase. Entonces, dejen de escribir los nombres. Acá, entonces, sería el Daniel, el Rodrigo Oviedo, el Felipe Cortés. Le encargo a todos los grupos que me manden la presentación para tenerlo yo y después agregarlo a la presentación mía, y así todos tienen la misma información y todos manejan todo desde un solo Power, lo mismo. Ya, Daniel, he escrito los nombres del grupo. Dale nomás, empieza a contar de qué se trata este cuestionario DN4 o DN4.
Ya, profe. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Ahora les voy a explicar qué es el cuestionario DN4. Bueno, el cuestionario para el dolor neuropático consta de 10 preguntas que consiste en descripciones y signos del dolor que se evalúan con un punto si la respuesta es sí o con 0 puntos si la respuesta es no. Este cuestionario sirve para identificar a pacientes que tienen una gran probabilidad de tener componentes de dolor neuropático. Las puntuaciones de las preguntas se suman para obtener una puntuación total máxima de 10. Y si es igual o mayor a 4, se considera que el paciente tiene dolor neuropático. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Felipe Cortés. La primera prueba que se hizo en este test se utilizó a 160 pacientes que presentaban un dolor asociado a una lesión neurológica o somática definida. Y se demostró que la etiología más común en las lesiones nerviosas fueron la traumática del nervio, la neuralgia postherpética, que es como un tipo de herpes de dolor crónico que le dan los pacientes de 60 años para adelante, y el dolor postictus, que es como un dolor que daña el sistema nervioso central y produce como una quemazón o un pinzamiento, como que si estuvieran haciéndote una descarga eléctrica, dando como resultado... Pues mira, permítame ahí interrumpir algo. Ictus significa es un accidente cerebrovascular. El ictus es un accidente vascular de tipo hemorrágico o isquémico. Entonces sería como el dolor que queda después de un accidente cerebrovascular, el dolor que queda por el daño neurológico. Y tal como dice él, sería algo un poco con una sensación como de algo que te está irritando la articulación. Para que quede claro que es el ictus. El ictus es el suceso de un accidente cerebrovascular. Continúa, no, disculpa, pero quería ir para que dejara claro eso. Y también los otros pacientes encuestados, que fueron 71, fueron asociados a lesiones no neurológicas representadas por una artrosis, artropatías inflamatorias y una lumbalgia mecánica. Y cada paciente fue visto de forma independiente por 2 expertos para confirmar su diagnóstico de dolor neuropático o no neuropático. Y el análisis de este cuestionario incluyó una validez aparente, confiabilidad del interevaluador, un análisis factorial y una regresión logística para así identificar sus propiedades discriminantes de ítem o combinaciones para el diagnóstico del dolor neuropático. ¿Quién continúa, chiquillo? Profe, problemas con el audio. Si no puedes continuar tú, Kitaro, que siga uno de los compañeros nomás. Si no tenéis problema con el micrófono, que continúe alguno de los otros chicos nomás del grupo. Si el cuestionario del dolor DN4 dolor neuropático consta de 10 ítems que consiste en la descripción y signos del paciente que se evalúan entre un sí o un no, para así identificar los pacientes que tienen una gran probabilidad de tener un componente de dolor neuropático. Entonces ahí habla que si tiene quemazón o tiene una sensación de frío doloroso, y ahí se marca si siente esos signos, síntomas, y ahí se marca con un sí o un no. Vale. Y ahí sería la presentación. Pero solamente se pregunta eso. Muéstrame la diapositiva anterior. Entonces solamente se hacen esas 4 preguntas. Bueno, la entrevista al paciente y la exploración al paciente, y no habría como un cuadro tampoco clasificatorio. Es decir, no hay una clasificación, según lo que responda y el puntaje que obtenga, no hay un puntaje para poder clasificar a los pacientes. No lo vieron eso, ¿no? Era el puntaje de 4 puntos más. ¿Ya? ¿Lo escucho? Ahí se consideraba que tenía dolor neuropático. Cuando tenía 4 más. 4 más. Es decir, 4 si el paciente acá marca 4 o más, ahí tendría dolor, sería considerado dolor neuropático.
Claro, se consideraría Por ejemplo, que no es dolor. si él le preguntan, ¿tiene su dolor en alguna de estas características? Y él dice, sí, es quemazón, es como una sensación de frío doloroso, genera descarga eléctrica, y después le dice, y además me produce hormigueo, ya con responder 4 sería neuropático. Así sería. Daniel, Según lo que yo busqué, sí, profe. así sería. Bueno, ahí hay que echarle una mirada después más al detalle, porque más que nada, bueno, muy bien en verdad, súper bien, porque al final se entiende para qué sirve y cuáles son las preguntas. Acá un poco lo que, si se dan cuenta, bueno, la mnemotecnia de Alicia, yo creo que es más que nada algo para un poco, bueno, tal como mnemotecnia es una forma de poder aprenderse de manera bien rápida y sencilla lo que hay que entrevistar y que está asociado principalmente, obviamente, a las preguntas de la entrevista al dolor. Pero en el caso del PINAT, del WOMAC y de este cuestionario que es el DN4, es más que nada, es un cuestionario sobre el dolor, pero con una especificación en relación a una patología característica, en el caso o de una situación característica. Entonces, creo que pueden ser, más que allá de que se puedan usar, o sea, más que los vayan a usar o no los vayan a usar, lo importante es que los conozcan y sepan de que existen cuestionarios particulares, bien definidos y que van enfocados a un tipo de paciente, como el caso del WOMAC, que solamente va enfocado al paciente con osteoartrosis, y en el caso del DN4 que va con pacientes con dolor neuropático, que el dolor, particularmente en el caso del dolor neuropático, tiene características muy distintas y muy distintivas en el caso quizás de un dolor de tipo somático. Así que, bueno, súper bien, me parece muy bueno que hayan hecho la tarea y que la hayan compartido y que haya estado hecho de buena forma. Quizás darle una vuelta al WOMAC nomás si es que existe una clasificación. Yo les creo que no hay una clasificación, pero siempre ahí hay que darle la vuelta un poquito más larga, quizás para que esté, si es que realmente es así, que no existe una clasificación. Eso, como al fin y al cabo estos cuestionarios son muy de los gringos, buscar información en español siempre se va a hacer más dificultoso. Ya, así que perfecto, súper bien. Y lo que tenemos que hablar hoy día, bueno, hoy día no vamos a estar mucho rato acá, no vamos a estar tan pegados hoy día en clase, porque principalmente estos 2 ítems de la evaluación son fáciles hasta este momento, hasta lo que estamos viendo de lo que corresponde a la evaluación de un paciente, vamos encaminados por un camino que es sencillo y fácil hasta el momento, pero principalmente en lo que a lo que corresponde a la anamnesis, historia y entrevista es donde nosotros deberíamos obtener la mayor cantidad de información posible, porque de acá se rescata entre un 50 y un 60% de la información del paciente que va a permitir poder llegar a un diagnóstico, pero ahí lo vamos a hablar. Entonces, el segundo ítem de la evaluación de nuestros pacientes que van a llegar a la consulta, bueno, primero le evaluamos el dolor, o tener claro que cómo podemos evaluar el dolor, porque recuerden que al fin y al cabo un poco el seguimiento sería ya, yo les doy al paciente un body chart, o le doy el cuestionario antes de que ingrese a la consulta, es decir, antes de hacer la consulta yo les puedo entregar estos cuestionarios al paciente, se los puede entregar mi secretaria, o la secretaria del consultorio, le podría entregar estos cuestionarios porque más o menos ya se sabe que recuerden que el paciente viene por una interconsulta, lo mandó un médico, entonces el médico ya lo tiene diagnosticado, así que el cuestionario podría ser aplicado antes de yo entrevistarlo, ¿ya? Obviamente lo ideal sería que yo lo entrevistara y le hiciera el cuestionario ahí, pero el uso de estos cuestionarios podría ser previo a todavía realizarle la entrevista o la anamnesis. Entonces, el ítem que viene después de la valoración del dolor es la observación inicial. Principalmente la observación inicial corresponde a aquellas cosas que yo puedo observar en el paciente sin preguntarle todavía nada. Es la observación que yo hago cuando él abre la puerta y entra a mi espacio donde yo trabajo y lo puedo ver, sin hacerle ninguna pregunta. Entonces, acá hay cosas que son como súper obvias y tiene que ver como con los comportamientos del paciente. Si le llega un paciente con un cabestrillo, ¿dónde tiene el problema el paciente? ¿Dónde ustedes me dirían que tiene el problema el paciente? El paciente obviamente no tiene el problema en la rodilla, pero ¿dónde podría tener usted qué podría pensar de un paciente que llega con cabestrillo? ¿Dónde tiene, usted no sabe si tiene fractura esguince, eso lo podría suponer también, pero ¿dónde podría tener el problema? ¿Dónde después usted lo va a tocar? ¿Dónde lo va a mover? ¿Quiénes serían las articulaciones? Desde la que más se usa el cabestrillo a la que menos usa el cabestrillo. Si el paciente llega con cabestrillo, ¿cuál es el mayor problema que debería tener el paciente? ¿En qué articulación de la extremidad superior? Codo o hombro. Ya, pero por ejemplo, si ustedes tuvieran que elegir por el codo o el hombro, ¿cuál de los dos, quién es el paciente que usa más cabestrillo? ¿El del codo o el del hombro? Está ahí ¿El hombro? Está casi, es como bien repartido.
Bueno, pero está muy bien, en verdad. Un paciente que llega con cabestrillo, principalmente la alteración que debería tener, si no es de hombro, lo más probable es que tenga algún problema en el codo, y eso lo podemos dilucidar ahí, principalmente en la anamnesis que le vamos a hacer. Oiga, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda con cabestrillo? Y obviamente ahí va a contar el sujeto. Pero yo con verlo ya puedo saber que el problema es de codo o es de hombro, ¿cierto? Y obviamente después el detalle tendré que hacerle las preguntas respectivas. Bueno, esto es simple. Si a alguien le llega con un cuello ortopédico, ¿dónde está el problema? Va a ser preguntas medias simples, pero para ver si lo entendemos. Entonces, por ejemplo, si el paciente llega con un cuello ortopédico, ¿dónde está el problema? ¿En qué parte del cuerpo? Si llega con un cuello ortopédico. Cuello. En el cuello, pero como estructura, porque no hablemos de segmentos. En la columna, Cervical. bueno, en la columna cervical, ¿cierto? Si llega con un corsé, si se saca la ropa y le vemos un corsé, ¿dónde tiene el problema? ¿En qué columna? ¿Pero en cuál columna? ¿En cuál segmento de la columna? Dorsal. Dorsal, ¿cierto? Torácico, ya, muy bien. Si el paciente le llega con por ejemplo, con un yeso que llega solamente no llega hasta el codo, sino que llega antes del codo, ¿cuál sería el problema de ese paciente que le llega con un yeso posicionado en el antebrazo? ¿En qué articulación está el problema? ¿En la muñeca o en el codo? Si le llega con un yeso en el antebrazo y que cubre la muñeca, pero que no cubre el codo. Muñeca. Tenía problema en la muñeca. Un paciente, bueno, y tan fácil también como decir si un paciente llega con una bota ortopédica, lo más probable es que el problema sea en el tobillo, y si llega con una rodillera, lo más probable es que llega con un problema en la rodilla. Y de ahí habría que visualizar si el problema puede ser un esguince, una fractura, y obviamente eso lo vamos a conseguir a través de la entrevista. Entonces, la observación inicial corresponde a esto, a lo que yo puedo ya saber del paciente y hacia dónde voy a dirigir las preguntas cuando yo lo observo, le veo cuáles son principalmente las herramientas técnicas que él tiene como de apoyo. Entonces, en la observación, al inicio de la recepción del paciente, ya habiendo completado el cuestionario de dolor o los cuestionarios del dolor y ya haya completado el body chart, habiendo completado el body chart y los cuestionarios respectivos, lo voy a colocar ahí. No solamente responde el McGill, sino que los cuestionarios, cualquiera de los cuestionarios respectivos del dolor. Yo lo que puedo ver en el paciente son principalmente su postura y movimiento. Entonces, en esa observación inicial yo le encargo a alguien, tiene todavía el micrófono abierto, le encargo que lo apague, porque le escucho yo, Ian. Está, gracias, Ian. Entonces, yo en ese paciente que ingresa a la consulta, yo podría ver dolor y comportamiento de dependencia. Por ejemplo, un paciente que llega claudicando en la marcha, yo puedo saber inmediatamente dónde quizás podría estar el dolor a través de esa claudicación que él genera. Claudicación sería como caminar así medio cojito. La marcha me va a permitir muchas cosas de observar. Por ejemplo, si llega un paciente caminando en punta de pie o en talones, yo puedo en el fondo saber cuál es el músculo que tiene poca fuerza o más fuerza. Por ejemplo, si llega un paciente que no puede hacer dorsiflexión del pie, que cuando ustedes lo ven caminando, el paciente no es capaz de apoyar el talón. El paciente, ¿qué músculo podría tener alterado? ¿Los músculos dorsiflexores o los músculos plantiflexores? Si el paciente es incapaz de generar el apoyo de talón. El paciente cuando camina como en punta de pie. No apoya el talón. El paciente tendría un problema en la dorsiflexión o en la plantiflexión, si ustedes lo observan así. Dorsi o planti, ¿cuál es el problema? Dorsi, vos, profe. Dorsi, ¿cierto? El paciente tiene un problema de dorsi. ¿Y cuál músculo estarían quizá afectados por no hacer esa dorsiflexión? ¿Qué músculo ustedes me nombrarían del cual podrían decir, oye, quizá estos son los músculos que tiene alterado el paciente porque no hace dorsiflexión? ¿Qué músculo hace? ¿El anterior? El tibial anterior, muy bien. ¿Y los que están al ladito, hacia el lateral, cuáles serían esos? El sóleo. No, el sóleo es posterior, el sóleo hace plantiflexión. Los que están laterales, en la cara lateral de lo que es pierna, que también son dorsiflexores. El tibial anterior es uno, pero le falta otros músculos dorsiflexores. Los fibulares, ¿ya? Entonces, si el paciente llega y tiene una marcha donde él no hace dorsiflexión, yo entenderé que los músculos que están alterados sería el tibial anterior y los fibulares. Paciente que no es capaz de estrechar las manos, que cuando estreche las manos, que no tiene la fuerza del normal estrechez de las manos que hay cuando uno se saluda. Bueno, hoy en día no se saluda mucho,
pero podríamos quizá usarlo antes de pandemia como ejemplo. Entonces, yo podría quizá, un paciente que tiene una tendinitis no te va a estrechar las manos tan fuerte o que tenga con problemas en la extremidad superior. Hay movimientos que son protegidos y compensatorios. De hecho, muchos de los movimientos que en la claudicación de una marcha van a aparecer movimientos que son compensatorios. De hecho, el paciente quizá podría tener una curva compensatoria de una escoliosis. Hay varios movimientos que son compensatorios. Lo podemos ver cómo se comporta el paciente cuando se sienta y se pare, es decir, cuáles son sus posturas. De hecho, en lo que es la evaluación de la columna, las posturas dan mucha información. Cómo se sienta, cómo se pone en pie, cómo se pone de pie y después se sienta, cómo se sube a la camilla y cómo se recuesta en la camilla. Eso también me podría ayudar a mí a visualizar ciertas cosas. Por ejemplo, yo la semana pasada, que estaba súper mal con el dolor de la fractura de la columna, cuando me hicieron subirme al resonador magnético, o sea, mi cara y mi forma de moverme para subirme a él, mostraba que mi dolor estaba intenso. Entonces, son cosas que uno las puede observar y sin preguntarlas, yo podría darle interpretaciones. Lo que sí hay que tener ojo es que cada una de estas categorías tiene distintas interpretaciones. Yo podría pensar un montón de cosas y al fin y al cabo acá lo importante es que ustedes no confirman nada, ustedes solamente están generando hipótesis o presuntas situaciones del paciente que después las van a confirmar con los otros ítems, cuando toquen, cuando le pregunten, cuando lo muevan, etc. Entonces, principalmente la observación inicial corresponde a la observación de los comportamientos del paciente, así se puede resumir, y esos comportamientos pueden obtener información. No mucha, pero quizá puede ser el hincapié para lo que va a venir después, que es la anamnesis. Entonces, principalmente en esta observación inicial también tenemos que visualizar si es que el paciente está usando ayudas ortopédicas, como un bastón canadiense, muletas, corsé, andador, que son el famoso burrito, porque nos puede permitir también entender qué es lo que le pasa un poco al paciente antes de preguntar. Entonces, una cosa que es importante es hacer la diferenciación entre lo que es la órtesis y lo que es la prótesis. La órtesis es un apoyo o dispositivo externo que modifica los aspectos funcionales o estructurales del sistema musculoesquelético, una bota, un cabestrillo, un corsé, un cuello ortopédico, una bota, una rodillera, quizá, no un cabestrillo, sino que esto que se colocan en los dedos, se me fue el nombre, una órtesis de dedo, tiene otro nombre la órtesis de dedo. Cuando se guinzan los dedos de la mano, le colocan como una plaquita. ¿La férula o no? Una férula, eso, muy bien. Una férula, bueno, todo eso son elementos de órtesis, porque lo que hacen es ayudar al cuerpo para que funcione, esa es como la definición. Tanto una prótesis es un reemplazo, es una extensión artificial de una parte del cuerpo que por diversos motivos puede faltar, ¿ya? Cualquier prótesis de cadera, de rodilla, tal como lo hablaban en el cuestionario WOMAC, serían ese tipo de elemento de ayuda, ¿ya? La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones. Entonces, no hay mucho que hablar de la observación inicial, porque la observación inicial en verdad tiene muchas interpretaciones según el tipo de patología. Yo más que nada intento de ejemplificarlo a través de algunos ejemplos que utilicé. Y más que nada, antes de continuar con el siguiente ítem, le hago la pregunta si entienden bien lo que es la observación inicial. Acá hay varias cosas que uno podría así como preguntarle. De hecho, la próxima semana yo les voy a hacer un Kahoot con algunas preguntas en relación a estos dos ítems, a ver ahí qué es lo que entendieron hoy día. Pero se entiende lo que es la observación inicial, que es esta observación del paciente cuando ingresa a la consulta y las cosas que yo puedo observar de él antes de hacerle el cuestionario. ¿Se entiende? Yo creo que es simple. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Hasta este punto? Sí, profe. Ya. Entonces, luego, el punto que sigue es la anamnesis, historia de entrevista. Este ítem es uno de los más importantes, porque hay varios otros también que son importantes, como la evaluación de movimiento activo y pasivo, pero la historia, la anamnesis y la entrevista, uno si hace una buena anamnesis del paciente, entrevista al paciente de manera correcta y hace unas preguntas bien dirigidas, usted podría tener hasta el 60 o el 70% del caso resuelto solamente con una buena entrevista. Y acá obviamente me voy a dar ya más detalle, principalmente en la presentación. Entonces, Alejandro Goy, que era el doctor que escribió este libro de semiología, bueno, y que de hecho también se lo va a compartir a Anaid en la tarde. Ayer Anaid, mi pareja estaba ahí con unos problemitas, entonces la acompañé en la noche ahí a su problema y no alcancé a mandarte las cosas. Así que hoy día sí que sí te mando los libros por WhatsApp. Para que se los compartan. Ya, profe, no hay problema.
Bueno, Alejandro Goy, que es el que escribió el libro ese de semiología médica que les mostré ayer, él decía, bueno, a los médicos y a veces a los terapeutas físicos es preciso dilucidar previamente qué padece el sujeto, vale decir, los enfermos no se presentan con un diagnóstico, nadie llega con un diagnóstico. Bueno, en el caso de los pacientes kines sí, deberían venir con un diagnóstico médico para poder hacer la interconsulta, pero a veces no llegan pacientes sin diagnóstico y obviamente ellos no llegan con el diagnóstico, sino que más que llegan con síntomas y signos, y esos signos y síntomas yo los debo analizar, los debo relacionar y así poder llegar a descubrir cuál es el diagnóstico kinésico del paciente. Recuerden que nosotros diagnosticamos disfunciones, no diagnosticamos enfermedades. La enfermedad es un trabajo, el diagnóstico de una enfermedad y el tratamiento de una enfermedad es un trabajo del médico. Nosotros diagnosticamos disfunciones y obviamente también las tratamos para poder mejorar la situación, la condición de salud del individuo. Entonces, la parte más importante del examen es la historia, la anamnesis y la entrevista, pues aquí el clínico puede establecer con certeza las causas del dolor del paciente. Recuerde que a nosotros como terapeuta no solamente nos interesa aliviar el dolor, sino que buscar las causas del problema. Entonces, el resto de la examinación, cuando pasemos a los otros ítems, principalmente palpación, evaluación de movimiento activo, pasivo, evaluación de fuerza muscular, etc. Más que nada lo que hace es corroborar y comprobar aquellas ideas y pensamientos o razonamiento clínico que yo estoy llevando a cabo en la anamnesis. Es decir, yo en la anamnesis le hago todas las preguntas al paciente, intento de entender lo que le está pasando y después lo que voy a hacer con el resto de las evaluaciones es principalmente confirmar aquellas ideas que puede ser. Ahí yo digo, oye, el paciente tiene pérdida de fuerza, haré los test de fuerza para ver si realmente tiene fuerza o no la tiene. Entonces, por eso que es tan importante la anamnesia, hacer preguntas bastante bien hechas, y de hecho la Alicia podría ser una buena forma para poder preguntar cosas asociadas principalmente al dolor. Entonces existen varias preguntas sobre la historia presente, hay que preguntar cosas del presente, pero también en el caso de pacientes principalmente con alguna historia crónica del dolor o de su alteración, obviamente hay que hacer algunas preguntas del pasado, hay que indagar en el pasado quizá en ese tipo de pacientes. Entonces hay que hacer primero vamos a partir con preguntas actuales, y si el caso lo amerita, tendremos que ir obviamente con preguntas del pasado. Principalmente, como les decía recién, en pacientes que tengan dolencias de tipo crónica. Entonces las preguntas yo no pregunto cosas por preguntar, yo en verdad pregunto por una razón, y la respuesta debe tener una interpretación. ¿Ya? Eso es súper importante también, es decir, la pregunta no se pregunta porque sí, sino que toda la pregunta tiene una razón detrás y obviamente tiene una interpretación de respuesta. Por ejemplo, si le llega una niña de 14 años con un diagnóstico de artrosis, ustedes eso lo encontrarían como, por ejemplo, le llega una niña con diagnóstico de artrosis y ustedes le preguntan la edad. Sería una pregunta y les dice, la niña le dice, ¿sabes qué? Tengo 14 años y tiene artrosis. ¿Sería algo que estaría como bien? O sea, preguntar la edad tiene que ver para ver si realmente la artrosis es característica de esa edad. Entonces yo se los pregunto a ustedes, ¿una artrosis en una niña de 14 años sería algo frecuente, característico de una patología de tipo degenerativa? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. Claro que no, ¿cierto? Porque los pacientes que tienen artrosis son pacientes que han desgastado su articulación y principalmente sus cuadros son de adultos mayores o de cercanos a ese tipo de edad, 50 años, 60 años, pero que una niña de 14 años me diga que tiene artrosis, yo quizás lo voy a cuestionar, ¿ya? Y obviamente tendré que indagar en las preguntas porque quizás sí puede tener artrosis, pero porque se dedicó a un deporte y se cayó y tuvo algo ahí que se relaciona. Entonces, todas las preguntas tienen una razón. Yo no pregunto la edad, yo no pregunto su ocupación, yo no pregunto qué es lo que le alivia o qué es lo que le genera más dolor por preguntarlo, sino que lo pregunto para ir un poco generando una interpretación de la respuesta y así poder llegar a este análisis que me va a permitir después ir corroborando a través de los otros ítems. Entonces las preguntas en verdad son muchas y deben abarcar la historia del paciente, los factores físicos, los factores mecánicos, los factores emocionales, conductuales y hasta médicos en torno a lo que le sucede. Entonces, a veces el diagnóstico puede formularse con solo mirar al enfermo. Por ejemplo, en algunas afecciones dermatológicas yo veo al enfermo y yo sé que tiene psoriasis, herpes, rosácea o hispético. O, por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad neurológica yo puedo observar inmediatamente, la observación inicial yo podría saber si el paciente tiene coria o puede tener una presunta enfermedad de Parkinson, si tiene una hemiplegia o parálisis, porque son cosas que se observan. Por ejemplo, en el caso de la fiebre eruptiva, aquellas fiebres que eruptan en la piel, en la temperatura, también las puedo observar. La varicela, la rubiola, la escarlatina son
son cosas que son observables porque son signos más que síntomas. Y algunas cosas ortopédicas, como también lo había comentado anteriormente, el pie plano, la escoliosis, amputación, eso también se puede observar. Es decir, no todo se va a conseguir preguntando, sino que algunas cosas también yo las puedo conseguir a través de la observación. Entonces, pero la mayoría de las veces es necesario interrogar y examinar al paciente de manera meticulosa, y a veces hay que pedir exámenes complementarios pertinentes para poder llegar a una interpretación juiciosa de lo que vamos a pensar nosotros como una buena hipótesis diagnóstica. Entonces, dentro de la historia, anamnesis y entrevista, lo que hay que preguntar es el nombre, la edad, bueno, el nombre por una cosa más que nada de cordialidad, y obviamente también por un tema legal, hay que saberse el nombre del paciente. La edad, principalmente, pues quizás en la asociación de la enfermedad que tenga, los pacientes adultos mayores van a tener más patologías crónicas y quizás los jóvenes van a tener más agudas. Los hábitos que se relacionan, principalmente si el paciente realiza actividad física, no realiza actividad física, se sabe que aquellos pacientes que realizan actividad física tienen una mejor tolerancia al dolor y tienen una eficiencia en los tratamientos kinésicos mucho mayor. La ocupación que realiza, porque obviamente la ocupación que realiza también se puede relacionar con la patología. Por ejemplo, si yo trabajo en una construcción, es obvio que pueda tener más frecuencia de trastorno de tipo traumatológico, o por ejemplo, si trabajo en la minería, que acá es tan habitual en la segunda región, quizás es probable que pueda tener pueda tener enfermedades relacionadas quizás con cuadros respiratorios. Entonces, la ocupación del paciente es relevante. Si una secretaria pasa sentada 8 horas y lleva 30 años trabajando en el mismo lado y ella se dedica a digitar, obviamente su ocupación puede tener relación con la patología que viene a consulta. Los traumatismos, si es que hubo algún traumatismo que generó el dolor o generó la molestia, ¿ya? No siempre todos los pacientes llegan con algún cuadro crónico, sino que algunos llegan con un cuadro traumático, y eso es una mirada más aguda del paciente, aunque también hay pacientes que sufrieron un traumatismo hace mucho tiempo atrás y el dolor se manifestó después, porque no se atendieron de manera correcta cuando fue el trauma. Bueno, hay que ver los síntomas del paciente y su localización más la cronología, que principalmente esto lo podríamos abarcar desde el punto de vista de lo que es Alicia. A mí hay una pregunta que me encanta y que me gusta mucho, que es principalmente si el paciente hizo tratamientos anteriores, porque si el paciente les comenta, oiga, ¿sabe que yo ya fui al kine, pero el kine que me vi anteriormente me puso la luz infrarroja, me puso ultrasonido y me puso corriente, y en verdad no me alivió nada? Yo quizás como kinesiólogo me cuestionaría utilizar esa herramienta nuevamente si es que no le sirvieron al paciente. Es como, porque piénselo desde el punto de vista del paciente, o sea, me van a tratar de la misma forma que me atendí en el otro lado, ¿y por qué va a ser distinto si son la misma máquina? Obviamente quizás puede ser distinto, pero para el paciente no es tan así. Entonces también en ese grado de satisfacción hacia el paciente, quizás utilizar tratamientos anteriores que no tuvieron buenos resultados no es una buena alternativa. Quizás de los 3 que ya usó, usar el que nosotros sabemos que la va a ayudar y el resto descartarlo porque ella tiene una mala experiencia con ese tipo de tratamiento. Si está usando fármaco o no, principalmente porque los fármacos que van a usar estos pacientes traumatológicos principalmente están asociados a analgésicos, a corticoides, a antiinflamatorios. Entonces, claro, muchas veces la condición del paciente está buena, está en una buena condición de salud, pero porque está usando fármaco. Entonces le sacan el fármaco y el paciente un poco se descompensa porque vuelve a sentir dolor, se le inflama la articulación, etc. La otra pregunta que a mí me gusta mucho es si el paciente... y el uso de fármaco, una cosa que es súper importante, porque acá hay muchas interpretaciones, es principalmente si el paciente está usando fármacos de tipo psiquiátrico, porque muchos de los fármacos de tipo psiquiátrico obviamente alteran el grado de conciencia y eso también puede generar alguna dificultad en lo que podría ser las instrucciones para hacer ejercicio, ¿ya? La otra pregunta que a mí me gusta mucho, además de los tratamientos anteriores, es cuáles son las cosas que él hace en la casa que le sirven para ayudar a aliviar el dolor o la molestia. ¿Por qué? Porque eso me podría a mí ayudar como para afirmarme de eso, para establecer el tratamiento. Es decir, si el paciente me dice, no, ¿sabe qué? Con el hielo yo me siento mejor, démosle con el hielo, porque al fin y al cabo el dolor es tan particular, es tan personal, que al fin y al cabo si el paciente se mejora con el hielo usaremos. Y si me llega alguien que usa calor, usaremos el calor, porque al fin y al cabo, obviamente después ahí podría ser una discusión de cuál es mejor y cuál es peor, o cuál es mejor y cuál es el menos mejor. Pero al fin y al cabo, si el paciente dice, no, ¿sabe qué? Me duele la espalda, pero cuando me hago esta posición me alivia, bueno, entender por qué le alivia esa postura y un poco utilizar esa postura quizás para formar parte del tratamiento. Y lo otro que es muy importante, obviamente, el tiempo de evolución, porque eso va a marcar
en gran parte las sesiones de quine que va a necesitar el paciente y obviamente el pronóstico de ella. Estas preguntas pueden ser planteadas desde una manera así súper puntual, es decir, yo podría preguntar nombre, datos, así como uno por uno, pero en verdad uno lo que le pregunta al paciente es ¿qué le pasa? Uno le pregunta al paciente qué le pasa y el paciente habla todo esto, él habla todo esto, y en eso que habla de todo esto, claro, yo lo estoy escuchando y solamente le hago las preguntas en aquellas cosas que él no me nombra, pero si usted le pregunta qué le pasa, lo más probable es que va a responder varias cosas de las que forma parte de esa secuencia de preguntas, y acá ya hay el paciente un poco también sucede acá que se desahoga, hay como un desahogo de contar todo lo que le sucedió y un poco también aquellos aspectos que le están molestando ahora de manera presente. Ya, lo que sí hay que un poco, acá hay que dirigir, lo que sucede acá es que a veces el paciente son medios verborreicos y se ponen a hablar cosas que no corresponden al caso, como que empiezan a hablar de la vecina, de la familia, y uno como que no entiende por qué va, a qué caso, en qué relación va con lo que siente el paciente. Entonces, en esa situación quizás hay que hacer algunos cortes y decir, mire, enfóquese más en lo suyo, no me importa lo de la vecina. Y si el paciente dice, no, es que lo de la vecina es súper importante en la lesión, ya, lo dejo continuar, pero intentamos un poco direccionarlo, porque pasamos mucho, la idea tampoco es gastar mucho tiempo en la historia de la anamnesis y ser casi un psicólogo del paciente, sino que más que nada poder rescatar la información que sea lo más válida posible. Entonces, en ese orden de preguntas, bueno, el diplomado de terapia manual lo plantea muy bien, así como, ¿cuáles son las preguntas que deberían hacer ustedes? Bueno, dígame con sus palabras cuál es el problema. Eso es una muy buena forma de partir. Generalmente los pacientes que acuden por problemas traumatológicos van a ir por dolor o por discapacidad, pero rara vez, por ejemplo, van a ir por un problema postural. Y hay una búsqueda de una necesidad emocional, entonces que generalmente está en la mente del paciente. Muchos pacientes el dolor les genera sufrimiento y ese sufrimiento va a ser atendido cuando alguien lo vea al paciente de una manera emocional, lo entienda, sea empático con él. Las respuestas pueden ir desde lo muy emocional, no puedo vivir más con este problema, hasta lo más funcional, que lo que sea que está en mi mano está interfiriendo en mi trabajo. Respuestas como esa, es decir, uno puede hacer una interpretación si el paciente tiene una línea más emocional o más funcional del dolor o del problema que le está generando. ¿Cuándo empezó el dolor? Bueno, es una pregunta histórica, un poco para poder hacer una línea de tiempo. ¿Dónde empezó? Tiene que ver con lo más cercano posible a la fuente de dónde le está doliendo en este momento. ¿Cuándo aumentó? ¿Cuándo se esparció? Principalmente es una descripción emocional y física del grado del dolor, entonces el grado del estímulo, si es proporcional a la distancia que refiere el dolor. ¿Dónde se encuentra el dolor ahora y en qué condiciones? También tiene obviamente un aspecto descriptivo físico y emocional. ¿Qué cree que lo inició? Ahí puede ser si es algo conductual o algo mecánico. No, yo levanté una caja y me pasó esto, yo recibí una patada. Es súper importante qué cree que lo inició, porque a veces va a ser un trauma y que eso es muy bueno porque va a darle mucho más claridad al caso, pero en algunos casos el paciente no recuerda cómo inició el trastorno, y principalmente en los crónicos, y ahí hay que darle una vuelta a la idea de que quizá alguna de las cosas que él está haciendo de manera repetitiva quizá está generando dolor. No hay que olvidar que al fin y al cabo nuestros pacientes principalmente tienen problemas mecánicos, tienen problemas de desbalance, por ejemplo, de iones y ese tipo de cosas, ¿ya? El problema es mecánico del traumatológico. ¿Cuándo le duele? Bueno, tiene que ver con si es mecánico o enfermedad, principalmente porque si el dolor es mecánico, se debe agravar con el movimiento, ¿ya? De hecho, el dolor que se agrava porque yo comí algo o porque yo estoy descansando, ese dolor podría corresponder a un dolor de tipo visceral y es una bandera roja dentro de estos criterios de evaluación. Entonces, el dolor del paciente cuando le duele siempre debería ser el dolor cuando él se mueva, ¿ya? Y porque no es normal que el paciente le duela cuando, por ejemplo, coma. Si le duele cuando come, ya eso no es un tema kinésico traumatológico, sino que es una enfermedad, y obviamente ahí lo debe ver el especialista respectivo, que debe ser un médico, principalmente un gastroenterólogo, si en caso de la comida. ¿Qué hace empeorar su dolor? También es mecánico visceral. En el caso de que lo mecánico, o sea, si el caso de que es mecánico, obviamente el dolor es el movimiento el que debe empeorar la situación, y en el caso que sea visceral podría ser el ayuno o la comida. Entonces, si el caso es visceral, nosotros no deberíamos atenderlo o diagnosticarlo, porque eso debería ser más competencia quizás de un médico especialista en el área. ¿Cómo se alivia el dolor? Mecánico, por ejemplo, alguna posición. Visceral es que cómo dejo de hacer algo. Emocional, nada. Cuando el paciente dice que le alivia el dolor, nada, ya hay un trastorno más emocional de sufrimiento asociado con el dolor. Y principalmente cuando hay un dolor que es de origen mecánico, alguna posición, principalmente posiciones de descanso, van a generar alivio. ¿Duele de noche? Es una pregunta, principalmente una bandera amarilla, porque si el paciente le duele de noche, el paciente se despierta en la noche con el dolor,
es un signo del cáncer. Principalmente el cáncer tiene una manifestación dolorosa en las noches, es un dolor que despierta en la noche. Entonces es una bandera amarilla, esta del dolor nocturno, porque claro, si el paciente dice que sí, a ver, podríamos pensar quizás la alternativa del cáncer, obviamente con toda con la atención que deberíamos brindarle y no llegar a decirle, oiga, usted tiene cáncer y se va a morir, sino que obviamente mire, ¿sabe qué? El dolor nocturno está asociado a las patologías cancerígenas, yo le recomiendo que vaya a un médico, un poco ser empático y no alarmista quizás con lo que le va a informar al paciente. Nosotros informamos al paciente, pero no los dejamos preocupado de la condición en la que está. Bueno, si el dolor es rígido, ¿es dolor o es rigidez en la mañana? Eso principalmente podría ser en relación con la postura que duerme, y normalmente, si no tiene dolor, pero es rígido, podría ser alguna alteración quizá en la funcionalidad del músculo, ¿ya? El problema se agrava o alivia al mediodía. ¿Por qué? Porque la rigidez, cuando hay problemas articulares, si es un problema que genera rigidez, la rigidez al mediodía casi siempre se va. Y principalmente si el dolor aumenta, uno podría sospechar de algún problema de menisco o ligamento. ¿Cómo es el dolor al final del día? Por ejemplo, si la rigidez del día se transforma en dolor, el dolor principalmente debería ser peor que el de la mañana. Principalmente acá lo que uno puede hacer cómo el dolor se comporta durante un día es que aquellos pacientes que se levantaron en la mañana y le dolía mucho y después le dolía poco, principalmente de tipo articular, porque la articulación a la medida que va agarrando ritmo en el día, va aliviándose más y como que vuelve la movilidad, pero después termina la actividad laboral y duele mucho. Y aquel dolor que particularmente es el dolor de la actividad, es decir, hice mucho durante el día y me duele en la noche, principalmente el dolor de tipo muscular. Entonces hay cierta relación igual que ahí uno podría hacer. Cuando se presenta hormigueo, pulsación, adormecimiento, dolor pulsante, especialmente en las piernas, es de bandera roja porque es de origen neurovascular, es un neuropático y obviamente hay que mirarlo bien porque hubo causa de esto. También obviamente hay que tener cuidado, mucho cuidado mucho cuidado principalmente cuando el paciente le refiera que tiene dolor en la zona que le corresponde a S4. S4 es todo el dermatoma que está en la región perianal, entonces ciertas sensaciones dolorosas en esa zona también están asociadas principalmente a cáncer. Entonces hablamos un poco de la historia. Bueno, de la historia presenta que hay 3 preguntas, principalmente que pueda describir el dolor, que pregunte por los tratamientos que ha tenido, que puede ser cortesía, pero en verdad sirve mucho para no usar esos mismos tratamientos quizás en la terapia kinésica, y qué es lo que ha mejorado, empeorado, o si ha permanecido igual el dolor, ¿ya? De la historia previa, bueno, ha tenido algo parecido antes, ha aumentado en frecuencia o severidad, se ha sentido peor, mejor, igual, principalmente tiene que ver con una línea de tiempo para poder entender la sintomatología y la disfunción del paciente. Se ha tomado medicamentos, principalmente hay contraindicaciones en el caso del esteroide. Ojo también con los pacientes que toman y consumen medicamentos de tipo psiquiátricos, porque se ha visto que principalmente aquellos pacientes que consumen algunos fármacos psiquiátricos, principalmente ansiolíticos, disminuyen su funcionalidad motora. Entonces es como si está muy relajado el paciente para no tener de crisis de ansiedad, entonces pierden cierto funcionamiento de control motor y principalmente obviamente eso podría asociarse quizá a un riesgo de caída si usted va a hacer alguna actividad propioceptiva o algo obviamente que sea más complejo quizá en lo que tiene que realizar el paciente. Cuando ve nuevamente al médico, eso principalmente es parte de la historia. Y lo último que más sobre la conducta en este modelo biopsicosocial que yo les comentaba sería preguntarle al paciente qué le importa más, el dolor y la incapacidad, que ahí un poco es como si el problema de él es emocional o mecánico. ¿Cuáles son las metas al venir a verme? Es decir, qué es lo que él quiere un poco conseguir, qué es lo que quiere él, porque hay pacientes que se quieren mejorar para jugar a la pelota y hay otros que quieren mejorarse solamente para realizar las actividades del día a día en la casa. Entonces, ¿cuáles son las metas? Y obviamente las metas del paciente van a ir un poco a marcar lo que va a ser el tipo de tratamiento. Y como última pregunta, principalmente se hace si hay algo que me quiera decir, ¿ya? Y acá más que nada es una pregunta emocional, de cortesía histórico de seguridad, y que obviamente va a ir en torno quizás a aspectos a veces más sociales del paciente. El paciente comenta, no, es que perdí el trabajo, que tengo mi marido enfermo, y eso obviamente, más que atenderlo, más que nada hay que nosotros como kinesiólogos más vamos a estar ahí para contener al paciente en esos aspectos. Entonces, eso un poco resumen el tipo de preguntas que habría que hacer. Si lo entendieron bien, hay varias preguntas que son muy así precisas, principalmente la de tratamiento anteriores, la de posturas y alivio, qué es lo que empeora el dolor, y obviamente quizás lo que corresponde un poco a los hábitos y ocupación. Pero las preguntas
ya no se hacen preguntas por hacer preguntas, sino que las preguntas, como les decía al principio, tienen un sentido. Yo, de la interpretación de la respuesta que me dé el paciente, yo voy a hacer una interpretación para crear una hipótesis diagnóstica y así después cuando yo vaya a los siguientes ítems de la evaluación, pueda corroborar aquellos aspectos que tiene el paciente. Ya, entonces, bueno, hoy día la clase queda hasta acá, hasta inspección estructural. Inspección estructural es un ítem que tiene mucho más fuerza en columna vertebral que en extremidades, entonces nosotros lo vamos a ver la próxima semana, pero lo vamos a ver en un aspecto quizás no tan profundo, porque como les decía recién, la inspección estructural es algo más que le corresponde a la columna vertebral, y como yo les comentaba, en este semestre nosotros vamos a estar más enfocados a las extremidades superiores e inferiores. Pero la próxima semana vamos a realizar la primera actividad práctica asincrónica, online, un poco para ir colocando notas de laboratorio también. Recuerden que tengo que colocar 3 notas de laboratorio. Y vamos a hacer un trabajo de evaluación postural. Entonces yo le voy a hablar sobre la inspección postural, la inspección estructural, que es local y general, que es la evaluación de la postura. Entonces vamos a hablar de la evaluación de la postura y les voy a enseñar cómo deberían evaluar a una persona posturalmente. Y ahí les voy a dar una tarea con alguien, con el grupo de trabajo que hay, y que van a tener que evaluar posturalmente a alguien de la casa. El grupo va a tener que elegir a una persona de la casa y evaluarlo posturalmente, y de esa evaluación postural entregarme qué es lo que ustedes ven de ese paciente, si tiene los pies pronados, si tiene algo varo de rodilla. Obviamente, ojalá que pudiesen encontrar un paciente que tenga la mayor cantidad de disfunciones, como en el caso quizá de este caballero con la hipercifosis o estos valgo y prono de pie. ¿Ya? Pero eso ya para la próxima semana, y un poco también, bueno, acá es más que nada para la gente yo detengo la grabación. No sé si quieren consultarme algo de la historia de anamnesis o algo de la observación inicial, o están claros, porque yo detengo la grabación y solamente les voy a dar una información que es en torno a lo que son las clases presenciales. Ya que estamos en fase 2 ahora en Antofagasta, les quiero comentar algo de eso. ¿Algo que quieran preguntar sobre la historia de anamnesis? También. Profe, y nosotros que somos de Santiago y nos llevamos nota en su laboratorio, ¿el trabajo podría ser con décima? Sí, pues, le podría dar décima. De hecho, ahí voy a parar la grabación y lo conversamos. ¿Ya? Entonces, como no hay preguntas, detengo la grabación y se los comento.